Hola a todos los seguidores en Omega Capacitaciones, qué gusto que estén nuevamente en uno de nuestros videos y como lo vieron en el título de esta portada, vamos a hablar de los más recientes aspectos destacados de la Sociedad Americana del Corazón y la Cruz Roja Americana con sus guías de FIRD o primeros auxilios lanzados hace muy poco para la actualización del 2024, ¿ok? Entonces tengo mucha curiosidad por qué cosas destacadas efectivamente tienen para todos nosotros. Recordemos que estas guías no se lanzan especialmente para profesionales de la salud que están acostumbrados normalmente a intervenciones avanzadas. De seguro en estos aspectos destacados hablaremos de muchos temas enfocados en el primer respondiente y en temas enfocados en primeros auxilios muy básicos. Así que démosle una mirada qué cosas interesantes trajeron estas guías de reanimación. Y vamos a empezar a revisarlos. Yo también quiero revisarlas como todos ustedes y vamos a ir encontrando ya algunas cosas que me llamaron la atención. Lo primero que destacamos es que ha pasado mucho tiempo desde que no salían unas guías en unión entre la Sociedad Americana del Corazón y la Cruz Roja Americana, y las últimas guías se publicaron en el año 2010 y justamente nos deja un apartado explicando que estas guías reemplazarán las guías generales de primeros auxilios de la Sociedad Americana del Corazón y la Cruz Roja publicadas en el año 2010 y a las actualizaciones específicas publicadas en el año 2015, año 2019 y año 2020. Recordemos que siempre van saliendo pequeñas recomendaciones y es muy importante siempre estar actualizado, pero ahora las unen en unas guías a guías actualizadas 2024. También destacamos algo importante que lo van a notar y es que nos está hablando justamente de que todo lo relacionado con el manejo de sobredosis de opiáceos es un tema muy polémico, muy interesante a los que los profesionales de la salud tienen que enfrentarse ahora cada vez más en las reanimaciones cardiopulmonares que encontramos, ¿sí? Por esto de la epidemia del fentanilo y de los opiáceos en el consumo excesivo, pues se van a basar en las recomendaciones que hicieron en el año 2023, bien, que ya estaban incluidas en las guías de reanimación cardiopulmonar. Avancemos a ver qué nos tienen estas guías. Efectivamente trataron muchos temas por lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos temas de administración de oxígeno, anafilaxia, asma. Ellos se sientan y empiezan a revisar muchos temas en general, ¿no? Algunos tal vez no tienen cambios, ¿sí? Y otros hacen nuevas recomendaciones. Y recordemos que tal vez estas guías no van a tener grandes recomendaciones y muchos profesionales que se sienten a ver estas guías dicen esto no es una recomendación porque esto ya existía antes, pero no existió una nueva publicación desde el año 2010 hasta la fecha. Entonces por eso lo colocan como actualizaciones. Bueno, tenemos muchos temas, qué interesante, porque como instructores de centros de entrenamiento que empezamos a capacitar estos primeros respondientes, creo que aquí hay mucha información a la cual tenemos que empezar a trabajar para ir llegando directamente a entregar esta información para estar lo más actualizado posible. Y vamos a comenzar justamente con algo que me llamó la atención y tiene que ver con las nuevas recomendaciones sobre sobredosis de opiáceos. Bueno, pues efectivamente tenemos que entender como profesionales de la salud que no son unas nuevas publicaciones, pero sí serán nuevas para estas guías que están publicando para el 2024. Y es muy importante porque están metiendo a los primeros respondientes de FIRD, de primeros auxilios, que se enfrenten al manejo o entender el beneficio de la administración de naloxona. Si no conocen naloxona, les dejo una imagen por aquí de estos administradores de medicamentos
justamente en una versión rápida, eficiente, como las guías nos lo indica, y es intranasal y justamente puede ser beneficioso en el proceso de las guías de reanimación cardiopulmonar. Por eso lo colocan como una actualización para estas guías. Y justamente hablamos de que hay tantas muertes en esta estadística, los Estados Unidos, Canadá y otros países frente al fentanilo o al consumo, ¿sí?, o sobredosis de opiáceos, que lleva a la parada respiratoria y esta lleva a la parada cardiorrespiratoria, que hay que trabajar fuertemente. Y esto es muy complicado. Las personas en Latinoamérica creen que esto no ha llegado a nuestros países, ¿sí? Pero ya nos estamos enfrentando a las sobredosis, a las paradas cardiorrespiratorias de este tipo de pacientes. Ya hay estas rutas del fentanilo y lo encontramos en países de Latinoamérica. Acá en Chile, donde yo grabo actualmente este video, ya me he enfrentado a pacientes en vía pública por sobredosis de fentanilo. Y efectivamente, pues al ser un equipo de intervención avanzada, tenemos disponible naloxona, pero hay que entender que estas guías hablan del acceso público. Y curiosamente, aquí les dejo varias imágenes donde ya podemos ver que en muchos lugares de los Estados Unidos ya vemos estos dispensadores que son gratuitos desde Chicago, Washington, Nueva York. Y personalmente tuve la oportunidad de ver estos dispensadores en un aeropuerto, en una escala internacional que hice en los Estados Unidos, y ahí había naloxona free, gratuita. Solo tenías que hundir unas teclas que te explicaban con un código QR en una emergencia y salía este dispensador de fentanilo, 4 miligramos, como lo podemos ver en pantalla. Y aquí ya tenemos el algoritmo justamente de manejo de opiáceos de la Sociedad Americana del Corazón, en el cual pues vemos que cuando nos enfrentamos al proceso de reanimación cardiopulmonar, identificamos que siempre va a primar las compresiones y las ventilaciones en todo proceso si tenemos una parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? Pero nos invitan justamente en el punto 5, como lo ven en el algoritmo, de que estos pacientes se van a beneficiar cuando hay sospechas de intoxicación de consumo de opiáceos, se van a beneficiar de la administración de naloxona. Otros países vemos que los primeros respondientes, ejemplo, las fuerzas de la policía, se entrenan muchísimo en esto, ya que encuentran mucho este tipo de paciente. Hay que entender que las llamadas de emergencia de consumo de opiáceos también pueden estar envueltas en escenas que son inseguras y tal vez ellos sean los primeros respondedores. Hay que ver en Latinoamérica en qué momento vamos a empezar a trabajar, a intervenir para que beneficie de una u otra manera a todos nuestra fuerza pública, para que ellos sean los primeros respondedores y ayuden en este proceso de la reanimación cardiopulmonar. Vamos a seguir y miremos qué otras cosas nos trae justamente estas guías. Y habla de las recomendaciones del reconocimiento de eventos cerebrovasculares en niños. Miren que es un tema bastante importante porque casi siempre nos enfocamos en enseñar toda la estrategia de reconocimiento de sintomatología en el evento cerebrovascular en el paciente adulto, que por obvias razones su estadística es mucho más grande. Pero miremos los motivos que ellos nos entregan. Nos dice que si bien las guías de primeros auxilios anteriores incluyen el reconocimiento del accidente cerebrovascular en el adulto, aproximadamente 40,000 niños en todo el mundo sufren un accidente cerebrovascular cada año. Wow, esta estadística me sorprendió, es muy alta. Creo que hay que empezar a trabajar en este tema. Los signos y síntomas iniciales del evento cerebrovascular en los niños suele pasar desapercibidamente, lo que retrasa el diagnóstico y puede causar que se pierda la oportunidad de intervenir a este tipo de pacientes. Por eso está invitando a que empecemos a trabajar estrategias. Y me gusta esta tabla, que puede ser una tabla rápida, que enseñemos y trabajemos con los futuros proveedores de primeros auxilios, estos primeros respondedores, en el reconocimiento de síntomas
y signos. Nos habla de la hemiparesia, la debilidad de extremidades, la parálisis facial, alteraciones de la sensibilidad, alteración visual, alteraciones del habla, bien, y síntomas y signos generales como alteración del estado mental, convulsiones, dolor de cabeza, ataxia, vértigo y mareo, náuseas y vómito en los pacientes de edad pediátrica, ¿no? Entonces, interesante que incluyan esto. No es un tema del cual hablemos todo el tiempo. Bueno, otro punto que veo que están incluyendo habla sobre el uso de la pulsoximetría en primeros auxilios. Personalmente creo que los pulsoxímetros explotaron desde el momento del uso. Siempre como profesional de la salud he sido muy reacio al pulsoxímetro, ¿verdad? Este oxímetro de pulso considero que no es una buena herramienta. Los pulsoxímetros son la peor herramienta para que los profesionales de salud se guíen en la atención de pacientes. Mucha literatura siempre te explica, trata al paciente, no trates a un pulsoxímetro. Bien, pero esta masiva explosión de compra de pulsoxímetros para los primeros respondedores, los hogares, las familias, ¿verdad? Desde el 2019, tema que ustedes ya saben lo que sucedió en el periodo de pandemia, esto hizo que nos hagan recomendaciones actuales en lo de primeros auxilios. Dice que el uso de pulsoxímetros domésticos, que sucedió en pandemia, ¿sí? Esto definitivamente se masificó, habla que es posible que estos aparatos no siempre sean precisos y nos invitan a que los proveedores de primeros auxilios que utilicen más sus habilidades de evaluación fundamentada en la forma principal de evaluar el paciente o la enfermedad del paciente, más que usemos excesivamente la tecnología. Qué buen llamado el que hacen en este momento en las guías de reanimación, porque personalmente no me gustan estos equipos. Creo que fallan muchísimo y hablamos de la mala calidad, ¿verdad?, de estos equipos cuando hablamos de esta portabilidad, equipos muy económicos, no son equipos especializados. Cuando las personas quieren comparar por qué un pulsoxímetro vale $5 y otro te vale $500, es por la calidad de los equipos. Y miren que habla de limitaciones de los pulsoxímetros, nos habla de factores en el paciente: enfermedades respiratorias crónicas, grosor o espesor de las uñas, el esmalte, ¿verdad?, de las uñas que estén pintadas, el ritmo cardíaco y el gasto del paciente, la mala perfusión. Eso lo sabemos los proveedores, pero un primer respondiente no entendería la relación entre un ritmo cardíaco lento, un gasto cardíaco deficiente y una mala perfusión para ver un saturómetro no entregar valores adecuados, ¿no? Grosor, perfusión, pigmentación y temperatura de la piel. Nos habla de factores del dispositivo, nivel de carga o batería. Siempre he visto que estos equipos fallan muchísimo basados en la batería. Si no tienen pilas alcalinas, si son nuevas, estos equipos no tienen muy buen funcionamiento. Estado del dispositivo, como presencia de polvo, suciedad o daños, tal vez hasta las caídas de esos equipos que no tienen seguro certificaciones de estas IP relacionadas con polvo, vibración, caídas, humedad, entre otras cosas que conocemos que los equipos profesionales sí tienen, ¿no? Tamaño de orientación de la luz y del sensor, precisión y la calibración de los dispositivos que seguro nunca pasaron por aprobaciones de la FDA, ¿sí? Y ya definitivamente esto los coloca en alerta. Siempre coloco una alerta grande, no confiar mucho en estos saturómetros de hogar, ¿no?, de primer respondiente. Factores medioambientales, temperatura extrema, movimientos o vibración como durante el transporte, ¿sí? La humedad, nos habla de la interferencia de las fuentes de luz externas, incluida la luz solar. Siempre le explico a los proveedores que estos tipos de equipos son muy sensibles a las luces ultravioletas, ¿sí?, a las luces que nos generan estos tubos largos de las lámparas de fluorescentes, afectan la manera en cómo funcionan los equipos, y el exceso de luz, ¿no? El exceso de luz hace que estos equipos no sensen adecuadamente. Entonces miren lo interesante que va hasta aquí las primeras actualizaciones que nos entrega estas nuevas guías del 2024.
Continuemos con recomendaciones que justamente nos están logrando hacer en picadura de abejas y picadura de avispas. Nos aparece justamente como nuevo para el 2024 y justamente al hacer una revisión detallada, uno tal vez como proveedor no encuentra ningún tipo de actualización, la verdad, sobre este tema, pero ya lo expliqué al inicio, son recomendaciones que estaban atrasadas para llevarlas a las guías 2024, ya que justamente nos habla de que las picaduras de abeja y las avispas son muy frecuentes, aunque la mayoría de las víctimas solo sufren efectos locales, como el dolor, la hinchazón, el picazón, y la anafilaxia por picadura de abeja y avispa provoca unas 60 muertes por año en los Estados Unidos. Entonces, una cosa súper importante con esta actualización que sí rescato es que detalla muy bien que este tipo de pacientes se debe beneficiar justamente bien de una intervención rápida, de un autoinyector de adrenalina. Les dejo por aquí algunas opciones, sea Adrejet o sea EpiPen, uno de los más conocidos en el mercado. Bien, ¿y por qué hablamos de ellos? Porque son los de acceso rápido, los de acceso público, los de los servicios de emergencia que deberíamos tener disponibles en los botiquines de los colegios, ¿sí? Y efectivamente cada persona que sea alérgica se invita a que deba cargar siempre en sus mochilas un autoinyector de este tipo. ¿Y en qué es lo importante y destaco de esta actualización? Es entender que otras cosas como la administración de antihistamínicos, corticoides, lavar la herida, manejar el dolor, entre otras cosas, son importantes, pero no van a salvar la vida de una persona que efectivamente haya tenido una reacción anafiláctica. Eso es muy importante. El tratamiento está enfocado en adrenalina. Los otros solo son coayudantes en el proceso. Vamos a también hablar, nos toca el tema de mordedura de garrapatas, bien, ya lo explicaba, no veo ningún punto de actualización en ellos, ¿sí? Realmente lo que nos está más hablando es que hay la extracción precoz, bien, de una garrapata entre las 24 a las 48 horas desde el momento que aparece la mordedura, bien, de la garrapata, podría prevenir la aparición de la famosa enfermedad de Lyme, esta enfermedad que afecta al paciente en todo lo relacionado con articulaciones, fiebre, dolor, bien, y es importantísimo el reconocimiento. Esto suele pasar más en áreas remotas, áreas donde hay ganado, donde hay ciervos, y hablamos de la enfermedad de Lyme, pero nos habla que en el momento de la mordedura de la garrapata lograr hacer la extracción adecuada con los elementos que son. Muchas personas cometen el error, ¿sí? Y esto ya lo veíamos justamente en otras literaturas de primeros auxilios y todo lo relacionado con Wilderness, Advanced First Aid o primeros auxilios de áreas remotas, ¿verdad? Esto es un tema ya viejo que venimos tratando por lo menos desde el 2010 o el 2015, solo que ahora lo llevan a la actualización del 2024 y es los métodos de extracción. Y nos hablaba que en los casos, ejemplo, de garrapatas, no intentar hacer esto con las manos, bien, ni con otro dispositivo. Solo lograr intentar buscar unas pinzas que permitan sostener la cabeza de la garrapata y con movimientos muy suaves permitir que ella se desprenda completa. Esta era una de las mejores maneras para poder extraer una garrapata y limpiarla, ¿verdad? Versus los errores que se cometían con las pinzas cuando hablábamos de los aguijones de las abejas, ¿verdad? Que dejan estos sacos todavía con gran cantidad de veneno, son como autoinyectores de la naturaleza, y que los profesionales o el primer respondiente toma con una pinza este saco y termina de inyectar el resto del veneno de las avispas, ¿verdad? Perdón, de las abejas como tal, ¿bien?
Versus, ¿sí? Nos hablaba de cómo deberíamos retirar esos aguijones. Esos aguijones se retiran con una tarjeta plástica, nuestra tarjeta de crédito, una tarjeta de carne de identidad, raspando fuertemente y retirando este tipo de aguijones. Eso lo encontramos en programas de entrenamiento de áreas remotas. Otra de las actualizaciones que encontramos aquí rápidamente en las guías habla de las mordeduras de arañas y picaduras de escorpión. Yo realmente no encontré algo que no conociera o que uno lo nota que no aparece, ¿ya? En sí llegan a una conclusión muy importante, es que hay que reconocer rápidamente la sintomatología y buscar atención médica de emergencia, bien, porque en muchos casos se necesitan antídotos. Bueno, la administración de agentes como paracetamol o agentes antiinflamatorios no esteroideos de venta libre solo aliviará el dolor o la comezón local, como ellos lo escriben, pero nunca podrá ser el tratamiento definitivo. Así que dice que las guías del 2024 preparan al proveedor de primeros auxilios para tratar la mordedura de araña y las picaduras de escorpión. Bueno, entonces siempre invita a trasladar estos pacientes a lugares para brindar atención médica. También nos aparece una actualización relacionada con la hiedra, el roble o el sumaque venenoso, que son muchos temas que ya veíamos en programas de entrenamiento de áreas remotas. Esto ya lo conocíamos. Exactamente no lo considero una actualización, pero para la guía 2024 será una actualización en esta unión de la Sociedad Americana del Corazón y la Cruz Roja Americana, ¿no? Donde invitan al reconocimiento y las posibles afecciones que generan el contacto con este tipo de hiedras, que por todos los componentes que ellos tienen, ¿sí? Efectivamente generan esta inflamación en áreas, urticaria, ¿verdad? Y que podríamos de una u otra manera efectuar algunos estrategias para disminuir dolor e inflamación. Bueno, pero siempre nos dice que si se agravan esta sintomatología hay que llevar a los pacientes a buscar atención médica de urgencia. También encontramos actualización en posibles cuerpos extraños en los ojos de los pacientes o las personas que se logre intervención. Pues juntamente cuando uno lo lee detalladamente llega a las siguientes conclusiones, ¿sí? Que hay que buscar estrategias para que los pacientes busquen atención médica de urgencia si se detectan cuerpos extraños, bien, y usar cualquier elemento que le permita, como un vaso, un protector ocular, bloquear, ¿sí? La posibilidad de que haya mayor daño como tal, bien. Y no recomienda extracción de ningún cuerpo extraño, así que cuando lo llevamos a la realidad de otros programas de entrenamiento, sigo insistiendo, no encontramos una actualización de que haya algo diferente que hacer. Solo es extrapolar estas nuevas guías que estaban muy desactualizadas. Habla de los sangrados nasal o los famosos epístasis, donde tampoco encontré ninguna actualización a lo que ya conocíamos en el manejo de los sangrados, el posicionamiento del paciente, la presión nasal, el uso de crioterapia o hielo, ¿sí? No otra cosa diferente que nos diga, ha logrado salir una nueva actualización al respecto. También nos habla de recomendaciones importantes, ¿verdad? En el reconocimiento del evento cerebrovascular del adulto. Y aquí sí quiero destacar algo bien interesante, y es que a pesar que cada país de Latinoamérica tiene estrategias diferentes para ayudar al reconocimiento rápido del evento cerebrovascular, encontramos una estrategia, ¿verdad? Como la estrategia
rápido. Me gustó mucho, creo que son estrategias que cada uno decidirá si las puede aplicar en su centro de entrenamiento, si las puede aplicar en su colegio, en el entrenamiento de futuros legos, futuros primeros respondientes, pero está muy interesante hasta para capacitar hasta nuestra propia familia. Y es que la estrategia que ellos nos dicen de la página de strong.org nos dice rápido. Rápido está enfocado a rostro. Si encontramos rostro caído en el paciente, será un punto de sospecha y necesita tener, como lo dice la mnemotecnia, rápido, atención médica definitiva para disminuir las posibilidades de secuelas posteriores. La A, en alteración del equilibrio, ¿verdad? Paciente que no puede permanecer de pie. Miren que aquí no se enfocan a el clásico Cincinnati que hacemos proveedores de la salud, ¿bien? Habla de pérdida, la P, ¿sí? De fuerza en el brazo o la pierna, ¿verdad? De todo el hemicuerpo, ¿bien? Y nos habla de la I, de rápido, de impedimento. Visual repentino, es decir, visión borrosa, una sintomatología que puede aparecer muchísimo en los eventos cerebrovasculares. La D está enfocada en dificultad para hablar o lo que conocemos como disartria, pero son programas de entrenamiento en primeros auxilios en que no usamos palabras tan elaboradas técnicamente, sino que buscamos la manera más fácil de llegar a toda la población, ¿no? Entonces, dificultad para hablar, ¿no? No puede articular palabras. Y la O de rápido, para finalizar esta mnemotecnia, es obtener ayuda. En otros mnemotecnias hablamos de la activación de los sistemas médicos de emergencia. En cada país buscar su número de emergencia adecuado para activar los servicios prehospitalarios, servicios de ambulancias avanzadas que lleguen rápidamente y lleven estos pacientes directamente a la atención médica definitiva. Encontramos también actualización en mordedura de serpiente, donde cuando la revisamos, pues yo destaco cosas importantes que ya las conocíamos en otras publicaciones, bien, pero es invitando a que definitivamente la aplicación, ¿sí?, de torniquetes, la succión, ¿sí?, que muchas personas piensan que pueden chupar o succionar la herida para sacar el veneno, ¿verdad? En el pasado, por allá en el año 2000, leía eso también en las publicaciones de generar descargas eléctricas a gente de las áreas remotas, ¿verdad? Con los cercos eléctricos del ganado, los cortaba y aplicaba descargas con estos cables sobre las heridas de la serpiente. Pues efectivamente nada de esto puede ser beneficioso, ni los vendajes ni la inmovilización, ¿sí?, podría ser beneficiosa, podrían por el contrario ser perjudiciales, potencialmente perjudiciales. Así que no el uso de torniquetes en este tema de mordedura de serpientes. Bien, entonces nos dice también que esta actualización y todo lo que nos está indicando está enfocado en justamente pues todo el hábitat dentro de los Estados Unidos y Canadá, ¿sí?, estas áreas, pero que tal vez existen otras áreas en el mundo, ¿verdad? Tenemos la línea del Ecuador y todo lo que se le relacione con cantidad de serpientes que tal vez requieran tratamientos diferentes a los que la guía está entregando para el 2024. Viene un tema que sí me gusta mucho y es el uso de broncodilatadores en asma. Y la guía nos explica claramente que a pesar que ya en las guías anteriores hablaba de que debíamos ayudar a las personas que sepamos que tienen asma o que tienen estos patrones obstructivos a usar sus broncodilatadores, la actualización como tal en esta guía es enfocarnos a que la educación tiene que ir con espaciadores o estas aerocámaras que se usan para que las partículas aerolizadas de un medicamento, como ejemplo un salbutamol, un broncodilatador que se use, efectivamente hagan este torbellino y pasen directamente a el bronquio, ¿verdad? Pero
lo encontramos todo el tiempo. Creo que los profesionales que nos escuchan se dan cuenta que estos broncodilatadores, sí, estos dispositivos se disparan en la boca de los pacientes y no hacen ningún efecto, van directamente a la mucosa, a la lengua de los pacientes. Y cuando vemos estos pacientes de larga data que se disparan mucho, vemos esa lengua, ¿verdad?, con una flora de hongos impresionante, donde esto prolifera esa aparición de hongos y no tiene su efecto. Así que hasta la improvisación, ¿verdad?, de estas cámaras espaciadoras, sea que las hagamos con un cono, sea que las hagamos como una botella, como lo está haciendo ahí en la imagen número 4 el paciente, ¿sí? Él busca su estrategia, pero funciona muy bien para que en la inspiración esté ese espacio de las partículas en la cámara para que entren en el proceso de inspiración. Así que nos invita a que lo hagamos. Muchos profesionales lo sabemos, pero recuerden que esto es guías para personas de primeros auxilios. En convulsiones, pues efectivamente lo que estuve analizando es que más reconoce el hecho de que cómo identificar las convulsiones y actuar rápidamente a la activación de los sistemas médicos de emergencia. Pero hay algo que sí me gustó muchísimo, y es que hay que hacer entender especialmente a los padres, y esto es súper importantísimo, que una persona que haya tenido, un niño, ¿verdad?, que haya tenido convulsiones febriles, pues el hecho de que administres antipiréticos no quiere decir que pares las convulsiones. Un paciente que convulsiona febril, hay que buscar es la causa, ¿sí?, de qué ocasionó la fiebre en el paciente. Así que justamente hay que buscar la asistencia médica adecuada, y eso es parte de la educación que hacemos hacia los padres, especialmente para que se entienda que no solamente colocando un acetaminofén o sí, un ibuprofeno baja la fiebre y las convulsiones van a desaparecer. Esto no funciona de esa manera. Bien, una tabla interesante de motivos para activar el sistema de respuesta de emergencias ante convulsiones. Primera vez que padece una convulsión es lo que llamamos que el paciente debuta con convulsiones. Bien, convulsiones en un lactante de menos de 6 meses. Convulsiones de duración mayores a 5 minutos, convulsiones en una persona embarazada, lo que llamamos eclampsia, ¿sí? Más de una convulsión que produce sin retorno al estado mental basal, ¿bien? Es decir, el estado posital no recupera, las personas no vuelven a su estado basal entre 5 a 10 minutos posterior a que cesan las convulsiones, lesiones traumáticas, convulsiones de atragantamiento, bien, se dan por hipoxia, convulsiones con dificultad respiratoria y convulsiones, ¿sí?, en agua. Entonces, son cosas que nos invita a que hay que activar los sistemas médicos de emergencia. Aquí habla de las famosas heridas torácicas abiertas, lo que conocemos en trauma como una herida soplante o una herida aspirante en tórax. Bien. Es curioso cuando uno lo empieza a leer, ya tiene que ser muy crítico. Yo simplemente quiero ser un poquito crítico, y es que justo en el segundo punto dice: si se coloca un apósito, el proveedor de primeros auxilios debe vigilar a la persona por si empeora la respiración, los síntomas, y afloja o retirar el apósito si empeora la respiración. Esto puede ser malentendido por los profesionales, mejor dicho, que esta guía la tome cualquier persona que no tenga conocimientos más avanzados, porque podría pensar que en una herida soplante cualquier apósito es tomar un paño, ¿verdad?, de tela y colocarlo sobre la herida. Entonces, pero más abajo detallan justamente los famosos parches ventilados que se pueden colocar, o los sellos torácicos de ventilación. Entonces, como que la aclara más abajo, pero ya saben que en nuestro medio hay de todo, ¿no? Las personas que leen los 3 primeros renglones y lo toman como una actualización y no se leen totalmente la información completa. Así que sí sería bueno trabajar en enseñar a improvisar tal vez un poco estos sellos de tórax si no se disponen, ¿sí? O
trabajar en la implementación de buenos botiquines para que los primeros respondientes puedan colocar un sello de tórax como estos si encontraran una herida abierta y buscar de una u otra manera la atención médica, porque recordemos que un sello de tórax que hace pues retrasa la aparición de un neumotórax a tensión en un paciente que de una herida abierta soplante, y no quiere decir que no vaya a aparecer el neumotórax a tensión, ¿sí? Puede evolucionar el neumotórax a tensión. Encontramos también actualización en hipotermia, ¿ya? Donde nos explican varios aspectos interesantes de cómo tratar a las personas que están teniendo los padecimientos ya de hipotermia, y destaco algunas cosas interesantes. Ejemplo, en este punto nos dice que no es eficaz tratar a una persona por hipotermia utilizando pequeñas bolsas de calor químico insertadas en guantes o botas como único o principal medio de recalentamiento. Entonces hay que leerlo muy bien. Aquí les dejo una foto sobre este tipo de bolsas que se golpean, se activan químicamente, calientan. Pueden ser muy buenas cuando tú no estás en hipotermia porque te mantienen caliente las manos, te mantienen en confort en áreas remotas, en áreas de temperatura baja. Pero cuando hablamos de que el paciente ya está en hipotermia, más arriba nos dice hay que hacer cosas un poquito más agresivas sobre el paciente. Entonces, solo nos dice no piense que haciendo esto va a quitar la hipotermia, pero no por eso tampoco nos está diciendo que estas pequeñas bolsas no sirven para nada. Sí sirven para dar confort al paciente cuando no está en hipotermia. Bien, entonces eso sería importantísimo que lo identifiquemos. Y aparte nos muestra las diferentes sintomatologías que pueden aparecer los pacientes dependiendo el nivel al que se enfrentan de temperatura. Esto hasta para un profesional experto puede ser difícil identificarlo. Quiero explicarles que uno nunca tiene termómetros de hipotermia, menos un primer respondiente, para identificar definitivamente en qué rango se encuentra. Y esto sí podría ser, para mi gusto personal, una crítica constructiva, y es que las personas van a creer que le van a colocar un termómetro de estos chinos baratos de 1,000 pesos, de $1, se los van a colocar en la axila al paciente, les va a marcar 33, les va a marcar bajo, ¿verdad? Low, y con esto van a clasificar el nivel de hipotermia, y no funciona de esa manera. Necesitamos termómetros de hipotermia, y en muchos casos estas literaturas se basan justamente en temperaturas enfocadas, ¿sí?, en temperaturas de sondas esofágicas, es decir, temperaturas centrales. Esto no está enfocado en temperaturas axilares. Entonces, ¿cómo le explicas toda esta información a un primer respondiente? Él no tiene ese nivel de entrenamiento. Por eso es que es tan importante centrarse definitivamente en un paciente que aún tiene la capacidad, ¿sí?, de hacer motricidad fina, o un paciente que no tiene la capacidad de hacer motricidad fina, y el paciente que pierde el nivel de conciencia. Recordemos que la motricidad fina puede ser fácil. Usar las manos, bien, para cerrar la chaqueta, ¿sí?, o desabrochar o abrochar un botón. La motricidad fina la podemos encontrar en una persona que camine y se tropiece todo el tiempo. La motricidad fina la podemos encontrar en alguien que amarre o no tenga la capacidad de hacer un nudo de cordón de zapatos, ¿sí? Ha perdido la motricidad fina, y es ahí donde uno empieza a mirar las alteraciones de los niveles de hipotermia a los cuales se puede estar enfrentando, y podríamos decir cuándo es leve, cuándo es moderada y cuándo es severa. Y severa definitivamente cuando ya vemos los compromisos de conciencia en los pacientes. A pesar que podemos encontrar muchas sintomatologías y clasificaciones más en este tipo de tablas, que los invito a que las puedan leer con detenimiento. También nos habla de congelación. Me gusta que la gente entienda que cuando quiere pensar en el calentamiento de los tejidos por congelación, tiene que pensar en, de una u otra manera, poder medir la temperatura del agua, ¿verdad? Es decir, temperatura entre los 37 y los 40 grados centígrados. En este caso, un recipiente con agua que tenga más de 40 grados centígrados podría
generar quemaduras de otras áreas del tejido y dañar el tejido. Entonces el tema está interesante que lo revisen a fondo sobre el tema de congelación, aunque vuelvo y les digo, no encontramos actualización en este tema porque estos son temas que ya estaban, ¿sí?, dictaminados, ejemplo, por sociedades como la Wilder Medical Society, que ya ha sacado estas recomendaciones hace muchos años sobre cómo manejar cada uno de estos temas en primeros auxilios. Bien, también los temas de rehidratación oral enfocados en el esfuerzo, ¿sí? Por aquí nos hace justamente algunas recomendaciones que esto se actualizó en función de una nueva información que demuestra que los líquidos de bebida de carbohidratos y electrolitos al 4 o al 9% en general se retienen mejor que otras opciones de rehidratación oral. Un tema que si no lo había leído a ese detalle en otros tipos de guías, vamos a buscar revisarlo un poco para traer actualización a este canal sobre ese tema. Bien, picaduras de medusa, aquí lo que realmente encontramos es que sí hay una recomendación de actualización del 2022, porque en cualquier guía que nos enfrentemos a picaduras de medusa, recordemos que en muchos casos los tentáculos se desprenden de las medusas, quedan adheridos a la piel y un primer respondiente los toma y los retira, generando pues dos pacientes lesionados. Bueno, entonces sí toca el tema de que de una u otra manera puedes usar la eliminación mecánica de los tentáculos, ejemplo pinzas, para retirarlos. Esto disminuye el dolor y bueno, disminuye toda esta sensación de ardor y dolor en el paciente. Esto no lo encontramos en otras de las guías. Si me lo preguntan, a todas las personas que uno entrena siempre les dice nunca retiren los tentáculos. Pero aquí vemos justamente como un alcance de las guías 2024 en el tema de el contacto con medusas, ¿no? Habla de atención de quemaduras térmicas tras el enfriamiento, bien, donde miremos qué nos dice. Si bien las recomendaciones para las quemaduras térmicas iniciales no han cambiado sustancialmente desde el 2015, las recomendaciones del 2024 incorporan las mejores prácticas para el tratamiento de quemaduras menores, incluido el uso de terapia tópica para crear un buen entorno en las curaciones de heridas. Es decir, ya hablamos de detener el proceso de quemadura y es exactamente lo que conocemos en otros tipos de guías de tratamiento de primeros auxilios. La abulsión dental, que ya es el último tema que tratamos en estas guías de actualización 2024, está enfocado a enseñarle a los proveedores, ¿verdad?, cuáles son las opciones que tienen para conservar este tipo de piezas, y nos habla de 3 líneas de opciones, desde la mejor hasta la definitivamente la que no recomendaría, ¿sí? Y es, ejemplo, nos habla de soluciones de sales de rehidratación oral, ¿verdad?, agua de arroz, envolver el papel film para evitar que aparezcan más bacterias sobre él, primera línea, ¿sí? Opciones que podemos tener cuando queremos transportar una pieza por una abulsión dentaria como tal, ¿sí? Segunda línea, siempre ha aparecido en la literatura la famosa leche de vaca, todo lo relacionado con esto de los probióticos, que ya los pusieron justamente en tercera línea. Antiguamente sí veíamos en muchas literaturas que podías colocarlo, en ejemplo, en un probiótico y en la leche al mismo nivel. Ahora ponen el probiótico, ¿verdad? Yogur, probiótico, los ponen en tercera línea y ponen la leche, ¿verdad?, que contenga cualquier contenido de grasa, ¿sí?, lo ponen en segunda línea o en la propia saliva de la persona. Bueno, y es curioso porque colocan que saliva de otra persona en tercera línea en este tipo de guías para conservar estas piezas dentales. Bueno, no siendo más, les voy a dejar esta guía completa, espero ya la tengan, pero les dejaré un enlace para que vayan directamente al Drive de Omega Capacitaciones y lo descarguen gratuitamente si no lo tienen, y puedan revisar todas estas guías de actualización. Bueno, tenemos algunas cosas interesantes, otras no tan interesantes, la verdad, ¿sí? Cosas que ya sabíamos que
la guía nos iba a traer. No nos trae muchas actualizaciones 2024, solo nos trae realmente es como una nivelación del retraso de las guías en esta asociación o unión entre la Sociedad Americana del Corazón y la Cruz Roja Americana. Bueno, espero les haya gustado y empiecen a repartir esta información a más profesionales de la salud y a entrenar a más primeros respondientes. Recuerden que Omega Capacitaciones es un centro de entrenamiento para todos los profesionales de la salud y en este canal nos encanta que se entrenen al máximo. Así que espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.